a ir ya un poco más en profundidad, porque, como ustedes saben, la intervención nutricional implica en lo que es nutrición, cuatro aspectos, ¿no? La consejería nutricional, que saben lo que es la consejería nutricional, ¿correcto? Cambiar, modificar la cantidad, la densidad, el contenido, la textura de la dieta, para que las personas se puedan alimentar mejor, ¿no? Eso es la consejería nutricional. ¿Quién hace la consejería nutricional? No la hacen los doctores, lo hacen los nutricionistas, ¿sí? Otro aspecto eran los suplementos orales nutricionales, ¿sí? Los suplementos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Quién da eso? Puede ser un nutricionista, pero también los médicos de todas las especialidades pueden aconsejar al paciente a consumir suplementos orales nutricionales, ¿no? Vamos a aprender un poco cómo se clasifican esos suplementos. Y ya esta parte especializada, que es la nutrición enteral y parenteral, que son situaciones en las que se excede esas dos cosas. O sea, cuando ya lo anterior, consejería nutricional y suplementos orales, no son suficientes para cubrir los requerimientos calóricos y proteicos del paciente, y eso tiene que recurrir a estas estrategias, ¿ya? Entonces, el soporte nutricional especializado, ¿sí? Puede ser enteral, puede ser parenteral o puede ser mixto. Mixto significa que se usa en un mismo paciente nutrición enteral y nutrición parenteral. ¿Qué es la nutrición enteral? Es el soporte nutricional que se provee mediante un acceso enteral sin que los alimentos pasen por la cavidad oral, ¿sí? Todo alimento que brindamos al paciente hacia el aparato digestivo, alimento que llega al aparato digestivo sin que pase ese alimento directamente por la boca, en el proceso de la masticación, etc., eso es nutrición enteral. Entonces, ¿qué usamos? Usamos sondas o accesos. Sondas que pueden ir por la nariz, ¿sí? ¿Por qué no por la boca? ¿Por qué una sonda no puede ir por la boca? ¿La muerde? Porque la muerden los pacientes, ¿correcto? Porque es algo muy incómodo tener una cosa aquí, una manguera en la boca todo el tiempo. Entonces el paciente que está consciente pues no la va a poder tolerar, porque todo el tiempo le está incomodando. Entonces se probó y se hace muchos años ya, décadas, la verdad no sé la historia de en qué punto se empezaron a inventar estas sondas, pero yo pienso que ha sido cuando se ha empezado a inventar los dispositivos de plástico, ¿no? Se han ido probando los tipos de plásticos que, siendo un material flexible y blando, ¿no? Se ha podido introducir por la nariz y llegar a la orofaringe y después al esófago y después al resto, ¿no? Entonces, lo que logramos con esto es de que por ahí pueda ingresar pues, los alimentos, ¿no? Entonces, las ondas, nasogástrica, naso y nariz. ¿Por qué pongo oro? También puede ser por la boca, pero solo cuando un paciente está inconsciente. En coma. Sí, eso lo van a ver solamente en las unidades de cuidados intensivos, en los pacientes ventilados, van a ver que le ponen por la boca, ¿sí? Porque el paciente ya tiene, pues está en coma, por la medicación que recibe, entonces tiene el tubo y también puede tener una sonda que ingresa por la cavidad, ¿ya? Si no, es por la nariz. Y después tenemos los accesos. Entonces, cuando yo no puedo usar un acceso que vaya por el esófago, tengo que usar un acceso quirúrgico que yo le creo artificialmente al paciente a través de la pared abdominal, directamente a alguno de los órganos, ¿no? Cuando es al estómago se llama gastrostoma, cuando es al intestino se llama enterostoma. ¿Cuál es la gran diferencia aquí? Entonces, ¿para qué le vamos a poner al intestino si al estómago lo vamos a poner? Bueno, alguna vez, digamos que el estómago está dañado, imagínense un paciente que consume ácidos o cáusticos y se daña mucho el estómago, podemos usar un enteral, ¿no es cierto?
¿Cuándo usar el enteral? Cuando el estómago no funciona. Siempre el estómago es el mejor lugar. ¿Por qué es el mejor lugar? Porque tiene esa capacidad, en la segunda clase lo vimos, que es el estómago. ¿Cuál es su principal función? Almacenamiento. Almacenamiento, no es un reservorio. Entonces, yo puedo dar en un paciente, ¿no?, cualquiera fuera el acceso, que va hacia el estómago, puedo dar bolos. ¿Sí? Cuando va al intestino delgado, yo no puedo dar bolos, ¿correcto? Porque el intestino delgado no está hecho para recibir grandes cantidades de leche. ¿Sí? Nosotros comemos en bolos, ¿no es cierto? Nosotros vivimos de comer, alimentarnos en bolos. Gran cantidad, rápido y hasta eso. ¿Sí? La otra manera es darlo en infusión. Infusión significa darlo a un mismo ritmo todo el tiempo, ¿no?, que en todo momento va fluyendo, ¿no?, el contenido alimenticio líquido a través de estos accesos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionan los enterostomas o las ondas nasoenterales, en este caso nasoyeyunales? ¿Cómo funcionan? Con bombas de infusión o sistemas de gravedad, como los que usan los truzuelos, ¿correcto? Entonces yo gradúo ahí, va cayendo el alimento. Cuando es enteral, siempre, cuando es al intestino, siempre en infusión. ¿Sí? El estómago puede ser en bolos. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra diferencia? Que usarlo hacia el estómago es mucho más fácil, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, yo preparo una fórmula líquida en una jarra, ¿no es cierto? El nutricionista, esto se prepara en los servicios de nutrición. ¿Quién prepara esto en los hospitales? Los servicios de nutrición. Entonces, el médico dice, ¿no? Dice, fórmula enteral tal, ¿no es cierto? 500 cc o, digamos, 300 cc en bolos, ¿no? Cada 8 horas, o 7 de la mañana, desayuno, almuerzo, cena, ¿no? Y el prepara, y eso de nutrición prepara, lleva a la enfermera, y la enfermera le administra al paciente, ¿sí?, en bolos, y le hace pasar rápidamente, ¿sí? Ahora, si va a ser en gravedad también, pero en infusión, pero la infusión necesita, como les digo, la tecnología de las bombas de infusión. ¿Cuándo no usamos nutrición enteral? O sea, pónganse lo mismo, ¿no? ¿Cuándo no usamos, ¿sí?, la vía oral a un paciente? ¿Cuándo no usamos el intestino para alimentar al paciente? Cuando hay falla intestinal, ¿sí? Estas son falla intestinal, ¿sí?, completa. ¿Qué es falla intestinal? Es cuando el intestino no puede cumplir sus funciones de ser el órgano que absorbe los nutrientes, por X, A o B motivos. Hay muchísimos motivos. Cuando hay obstrucción intestinal, cuando hay isquemia del intestino, cuando hay fístulas de alto gasto. Ya saben que es una fístula, es una comunicación anormal, ¿cierto? Y relativas, o sea, en estas, hay una falla intestinal, pero no es absoluta, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un ilio, cuando no hay un buen tránsito. Ilio significa que no hay un buen tránsito del contenido intestinal. Eso significa la palabra ilio. Cuando hay vómitos y diarreas, pero si un paciente vomita, hasta eso tenemos que evaluar. Por ejemplo, si vomita y le preguntamos y luego dice, no, vomita, entonces no le demos nada por vía oral, ¿sí? Pero si nosotros indagamos y decimos, no, el paciente vomita 2 horas después de que se alimenta, digamos, ¿sí? Y vomita, ¿y cuánto vomita? Como un vasito, dice. Y él come, el paciente ha comido, digamos, como 300 mililitros, ¿sí? 2 tazas, digamos. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que este paciente, si bien vomita, ¿sí?, no es óptima su función, pero mucho de lo que él está ingiriendo está pasando. Y ya saben que para nosotros, tanto por los motivos de la cantidad como el motivo de que incluso una pequeña cantidad de alimento tiene un beneficio bien notorio, lo que es la nutrición trófica, vuelvo y repito, que ya lo saben. Entonces, mantengo la indicación de que sigan a pesar de que vomite, ¿correcto? Entonces, eso que... entonces que no coma nada para que no vomite, ¿sí? Para nosotros tiene prioridad que se alimente, ¿correcto? A que no vomite. Ahora, si realmente, pues, dice, sí, más bien, ¿qué dice el paciente, no?
Sí, doctor, ¿sabe que la enfermera te dice, no, se le da y a los 3 minutos de que ha recibido su bolo, ¿no? Lo vomita todo y todo se le sale, doctor. Incluso a veces te dice, tanto volumen entró, tanto sale y lo cuenta la enfermera. Entonces, obviamente ahí, nada, le suspendes totalmente. ¿Sí? Por eso hay que también investigar eso, porque la tolerancia puede ser parcial, no necesariamente es total. ¿Sí? Cuando hay un sangrado intestinal, si el sangrado es masivo, es una contraindicación de dar alimentación, si es mucha cantidad. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, un paciente tiene un tumor en algún lugar del intestino, o otro sangrado que es intermitente o que es de bajo volumen, lo mismo, puedo ir investigando la causa, estudiando al paciente, manejando al paciente y mantengo la función intestinal. ¿Sí? Entonces, la cantidad de sangrado importa mucho. Pero ese sangrado que el paciente se le cae la hemoglobina, ¿sí? Digamos, en un día 2 puntos, porque por la cantidad de sangrado, ese es un sangrado importante. Debiéramos suspender la nutrición literal, cualquiera forma. ¿No? La inestabilidad hemodinámica. ¿Qué significa esta palabra? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es inestabilidad hemodinámica? ¿Cómo la define? Si vienen ahorita y vienen un enfermero y dicen, doctor, el paciente está hemodinámicamente inestable. ¿A qué se refiere? Presión arterial media. ¿Ah? No. Presión arterial media menor a 260. Presión, eso es paciente, es shock. ¿Qué es? ¿Ah? Descompensación de los... Sangrando. ¿De qué? Descompensación de electrolitos. No. Cuando no se puede mantener la perfusión. Más. A ver. Pero claro, no puedes, o sea, ¿cómo tú sabes que no puedes mantener la perfusión? ¿Qué es la perfusión? ¿Qué es la perfusión primero? Sí, o sea, es la capacidad del aparato cardiorrespiratorio de llevar, ¿sí?, el oxígeno a los tejidos, y eso básicamente a través del sistema circulatorio, ¿no? Si la sangre llega con una presión adecuada a los tejidos, va a llevar oxígeno y la función va a ser óptima. Cuando no puede cumplir esto, entonces hablamos de que hay una mala perfusión, y eso se ve porque aumenta. Una de las cosas que vamos a ver es que el lactato aumenta. Si no llega oxígeno, ya lo hemos visto, no hay glucólisis aerobia, entonces habrá glucólisis anaerobia que genera lactato, ¿correcto? Ya está. Entonces, ¿qué es inestabilidad hemodinámica? Sí, es donde hay una mala perfusión de los tejidos, pero en términos prácticos, esto lo vemos cuando tenemos que usar fármacos vasoactivos. ¿Cuáles son los fármacos vasoactivos? ¿Quién me da ejemplos? ¿Cuáles? Adrenalina, noradrenalina, vasopresina, otro. Dopamina, ¿no es cierto? Sí, claro. Todo fármaco que tiene un efecto de que aumenta la vasoconstricción. Entonces, cuando la presión del paciente es inestable, o sea, sube y baja por debajo de 60 por momentos, a pesar de la medicación, eso es inestabilidad. Número 1. ¿Sí? Una presión variable que puede en algunos momentos bajar del nivel crítico de la presión arterial. ¿Sí? Número 1. Número 2, cuando un paciente usa 2 o más vasopresores. ¿Sí? Eso es inestabilidad. Y a dosis altas, perdón. 2 o más vasopresores a dosis altas. En esos casos decimos, la vasoconstricción, básicamente que generan estos fármacos para combatir esta condición, hace que secuestre la sangre, se secuestre la sangre de la circulación esplácnica. Entonces hay vasoconstricción esplácnica, ¿no? Y esa sangre se va preferentemente hacia otros tejidos. Entonces tenemos un intestino que está mal irrigado, ¿correcto? Entonces en esa situación no debemos dar, o deberíamos considerar mucho dar nutrición enteral. Tal vez podríamos mantener una nutrición trófica, ¿sí?, en bajo volumen, ¿sí?, pero no dar, digamos, en un volumen grande, ¿correcto? Porque podemos generar
una isquemia intestinal, ¿correcto? Primero que el intestino, un órgano mal irrigado, ¿sí? Claudica, ¿no es cierto? Eso se llama la claudicación. ¿Se han escuchado ese término, la claudicación intermitente de la marcha? Sí. ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede explicar? Es cuando hay dolor en los miembros, generalmente los miembros inferiores al caminar se nos va a distancia y caer un reposo. Ya, ¿y eso por qué es? ¿Cuál es la causa? Por justamente el metabolismo anaerobio. Es que ¿Pero por qué ocurre la claudicación? por la falta de flujo sanguíneo que llega. Por eso. Eso que Claro, ¿qué genera la claudicación? necrosis, Condición. muerte celular. Los ateromas, por ejemplo, ¿no? O sea, cualquier cosa que obstruye el flujo arterial, ¿sí? Que obstruye el flujo arterial hacia un órgano X, puede producir la claudicación de este órgano. Cuando este órgano es exigido a funcionar de una manera más intensa, ¿correcto? Entonces, si yo camino, reto a mis piernas a que funcionen bien, y entonces me empieza a doler el lado, porque no llega la sangre, porque las arterias no pueden llevar la sangre, la llevan con las justas, no está como funcionando al límite. Entonces, por eso les doy a los pacientes con la. Lo mismo, darle de comer a un paciente que está con esta condición, con vasoconstricción esplácnica severa, por la medicación que se le está dando, es exponerlo a que ocurra esto, que no funcione bien o que francamente haga isquemia, ¿sí? Y esa isquemia puede evolucionar incluso a una necrosis, ¿ya? Entonces es un riesgo, ¿ya? Bueno, aquí están las dos o más vasopresores a dosis altas o en ascenso, ¿sí? Niveles de lactato que se van elevando continuamente y presión arterial media menor de 60, ¿sí? Esto es inestabilidad hemodinámica. Entonces, es relativo, ¿ya? Cuando algo es relativo, y eso también, a veces ustedes siempre van a querer, no, tiene que decirnos lo exacto, ¿no? O sea, de acá para acá es, y de acá para acá no es, ¿no? No. Cuando ustedes vean en todas las cosas de la medicina la palabra relativo, absoluto, ese sí es una puerta que se cierra o se abre y no hay más. Si hay eso, no. Si no hay, sí, correcto. ¿Sí? Es un criterio absoluto. ¿Sí? Pero lo que es relativo depende del criterio subjetivo de los médicos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los organismos vivos son sistemas muy complejos. Entonces, basar todo en una sola cosa, ¿sí? Puede ser, nos puede llevar a conclusiones equivocadas, ¿sí? Entonces, hay que valorar el conjunto, ¿sí? Y eso depende del criterio médico. Por eso se dice que la medicina es una ciencia y es un arte. ¿Sí? ¿Por qué es un arte la medicina? ¿Qué tiene que ver con el arte de ejercer la medicina o de ser médico o de tratar a un paciente? Es único. ¿Y por qué, digamos, un doctor, por ejemplo, ¿no? Dice, ya, quítale la nutrición, 0. Y al mismo paciente viene otro y dice, dale trópica, 10 cc hora, en infusión, pongamos a pensar, ¿ya? Viene otro, no, dale 50 cc hora y empieza a subir. Cada uno de ellos ha valorado el conjunto de datos, ¿sí? Y ese paciente, esas condiciones, que son muchas variables de un paciente X, ¿sí? No hay ningún libro que te diga, ¿no es cierto? Para este paciente, ¿no? Te describe el paciente que tú estás viendo, ¿no? Imagínense, tienes que hacer esto. No. Ese es el problema que tú encuentras en la cancha, lo que yo les dije, lo que era ser táctico, ¿correcto? Ser táctico es tú tienes unas guías que te han dado los estrategas, ¿sí? Y tú táctico lo aplicas en tu paciente, ¿sí? Tomas la decisión, que puede ser diferente a la de otro compañero, ¿sí? Y por eso el paciente dice, pero ¿cómo, doctor? Si ese doctor me ha dicho que haga esto y usted me dice que haga lo otro, y el tercero me dice, y eso puede pasar, ¿sí? Puede pasar que nosotros, valorando el caso, tomemos alguna decisión. Por eso es de que existe lo que le llaman las indicaciones relativas, en donde el médico debe ejercer
su subjetividad y su valoración global del caso. ¿Ya? Muy bien, ¿qué es nutrición trófica? Es esto. Cuando es en infusión, ¿sí? Es a 20 mililitros por hora. Entonces nosotros, cuando un paciente está con su manguera, ¿sí? Hacia el estómago o hacia el intestino, ¿sí? Yo no paso de esa cantidad. ¿Y cuando doy solo nutrición trófica? Cuando tengo un intestino que funciona algo, que no funciona perfectamente bien, correcto, es un hilio, o el paciente vomita, ¿sí? O se distiende un poco cuando yo le doy, o hace diarrea, por decirlo así, ¿sí? O está inestable hemodinámicamente, ¿sí? Pero a un grado que yo considero que sí le puedo dar, ¿correcto? Entonces, esto es nutrición trófica. Más allá de esto, ya es una nutrición que busca cubrir los requerimientos del paciente, ¿correcto? Entonces, es el límite. Lo mismo, ya habíamos hablado de esto, ¿no? De lo que yo tengo que decidir cuando decido dar nutrición enteral a un paciente. Y nutrición parenteral también, ¿sí? El timing, ¿no? ¿En qué tiempo le voy a dar? Ya hemos hablado de que yo le puedo dar en bolo, le puedo dar en infusión de 24 horas, le puedo dar solo en la noche, infusión en la noche nada más. Yo uso mucho eso con algunos pacientes ambulatorios. Entonces, le coloco un paciente que no come. Imagínense un paciente, yo veo mucho paciente oncológico, un paciente que no come bien, ¿sí? Que no, y yo le digo, mire, o sea, hay que ponerle una sonda, pero tiene que estar en su casa, porque no hay, en el hospital no hay camas, ¿sí? Entonces le pongo una sonda y le pongo una infusión, y le digo, le va a pasar toda la noche. ¿Por qué? Porque quiero que en el día ese paciente se mueva, haga su vida, salga, ¿correcto? Tiene que ir al hospital, hacer su tratamiento, ¿está? Entonces conviene que en el día no reciba, y yo solo en la noche. Y le instruyo y le explico a la familia, con la ayuda de los nutricionistas, que ellos también nos ayudan a hacer esta educación con los pacientes, ¿sí? Darle solo en la noche. De 7 de la mañana a, 7 de la noche a 7 de la mañana, 12 horas. ¿Sí? Entonces, eso es el time. ¿Cuánto tiempo le voy a dar del día? ¿De qué forma? El sitio, aquí tiene que ver con lo que hemos dicho, ¿no? Va a ir al estómago, va a ir al intestino, ¿cómo va a ser esta nutrición? ¿Sí? La modalidad de infusión o en bolo, lo que ya les dije aquí, la fórmula finalmente, ¿no? ¿Qué fórmula voy a usar? Eso también es algo que tengo que decidir. Ya lo vamos a ver. Muy bien. Por ejemplo, en un paciente crítico, dice que viene inestable, un paciente que entra a UCI es un paciente inestable, ¿correcto? Entonces la recomendación dice iniciar, dice antes de las 24 o 48 horas de ingreso a UCI. O sea, lo más pronto que se pueda, pero nunca después de las 48 horas. Un paciente entra a UCI debe iniciar nutrición enteral. Si no puede enteral, tendrá que iniciar parenteral, ¿correcto? Y en los pacientes hospitalizados, ¿sí? En los pacientes que están en riesgo nutricional o están desnutridos y no pueden de manera voluntaria cubrirse sus necesidades calórico-proteicas, ¿sí? Con la alimentación normal por vía oral, ¿sí? Aquí se han hecho estudios donde se ha demostrado que tiene un valor muy grande y que es muy subutilizado. Entonces, póngase, otra vez, pongámonos en el hospital, en el consultorio, viene un paciente que te dice que hace 2 semanas, no, doctor, yo como poquito, ¿no? Como la tercera parte del plato, ¿no? Y un paciente que está bajando, ha bajado 10 kilos, 15 kilos en 3, 4 meses, ¿sí? Tú le puedes mandar a este paciente, si lo mando a consejería nutricional, ¿sí? No va a funcionar la cosa, correcto. No va por ahí. Está muy desnutrido, eso no va a funcionar. Y tú necesitas que este paciente controlarlo ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, requiere una intervención terapéutica intensa, una operación, una quimioterapia,
¿no? Alguna otra cosa fuerte, ¿sí? Necesita el paciente recuperarlo rápido, necesita recuperarlo rápido. Entonces, no le das chance al tema de las otras cosas. Eres agresivo, toma la decisión y dices, no, sonda, ¿sí? Porque ya la sonda, lo que come el paciente no depende nada de su voluntad. Si él quiere, tengo hambre, no quiero, o esto no me gusta, nada depende de él, ¿sí? Se conecta a la manguera y empieza a pasar la comida, quiera o no quiera el paciente, tenga ganas o no tenga ganas de comer. Y entonces tú recuperas al paciente, le empiezas a dar lo que él necesita y lo recuperas rápidamente, ¿ya? Muy bien, todo es progresivo, siempre, como todo en la vida, ¿no? ¿Sí? Iniciar de a poco, ¿sí? No ser intenso, ¿sí? Poco a poco, luego ya lo daremos todo. Ir subiendo de 20 a 30 mililitros cada 4 a 12 horas, a veces por el turno vamos cambiando, ¿no? En cada turno súbale 20 o súbale 10 y vamos subiendo, hasta que llegamos, digamos, a 60 cc hora, 80 cc hora, y estamos cubriendo todo lo que el paciente necesita. Porque ya nosotros, recuerden que ya hemos calculado cuántas calorías y cuántas proteínas necesita ese paciente. Entonces llegamos a lo que nosotros mismos nos hemos programado previo. ¿Ya? Bueno, esto ya les he hablado de esto, el sitio de las hojas, ¿no? Ya hemos dicho que puede ir al estómago, ¿sí? El estómago, ¿qué ventajas tiene? Que la acidez es un mecanismo defensivo también, ¿correcto? Muchas bacterias no pueden resistir el medio ácido del estómago, entonces no progresan más allá, ¿sí? También es un mecanismo defensivo de la osmolaridad del intestino delgado. El intestino delgado en general no puede tolerar una osmolaridad muy alta. El estómago sí. Entonces, lo que hace el estómago, como ya lo vimos en la clase número 2, es de que cuando baja la osmolaridad de su contenido a un cierto nivel, el píloro, que tiene osmoreceptores, se abre y pasa el contenido con una osmolaridad más aceptable para el cuerpo. Bueno, ya les dije lo que permite bolos, pero también puedo dar en el estómago, puedo dar infusión. ¿Sí? También puedo dar infusión en el estómago. ¿Cuándo pongo una sonda postpilórica? ¿Sí? El píloro es un mecanismo, una compuerta, ¿correcto? Entonces, esa compuerta me protege de este fenómeno de la broncoaspiración. Un paciente, ¿sí? Que no tiene su sensorio preservado, ¿sí? Que está nubilado, que tiene un deterioro del nivel de conciencia, puede vomitar, y sus mecanismos de defensa, si ustedes vomitan ahorita, yo vomito, no nos va a pasar nada, no nos vamos a aspirar, ¿correcto? Porque nos protegemos, ¿verdad? Sabemos cómo protegernos, pero un paciente que no tiene nivel de sensorio, pues se puede aspirar, y eso generarle una neumonía aspirativa, ¿sí? Y eso complicar aún más la situación del paciente, ¿sí? Entonces, si un paciente tiene riesgo de broncoaspiración, podemos ponerle una sonda SIG, una sonda post-pilórica. Eso le protege, ¿correcto? Porque es más difícil que lo del intestino regrese al estómago y vomite. No es imposible, porque igual puede, si tiene un indio este paciente, puede regresar algo. ¿Sí? Pero es menos probable que el mismo alimento llegue a regresar. Porque ya les dije, el post-pilórico, o sea, el intestino delgado, no permite bolos. ¿Sí? Yo lo he visto varias veces, el escrito. ¿Y qué dicen los pacientes? ¿Qué creen que dice un paciente que por A o B, digamos, ya miren, ya, van a su casa? Vivimos en un país donde muchas cosas no hay el estándar de cuidado que uno puede encontrar, el óptimo estándar de cuidado. ¿Cómo debiera ser la nutrición integral, por ejemplo, en la casa de un paciente? El paciente va con su bomba de infusión, como más pequeñita, muy fácil de usar, se conecta, se pone la guía, ¿sí? Que es como un equipo de venoclisis, que se conecta acá a la manguerita que tiene la nariz, ¿sí? Y uno le va programando 10, le va subiendo 10, y significa 10 ese hora, ahí está escrito, y le pone play y empieza a pasar 10 ese hora, ¿sí?
pero eso no tienen los pacientes. Entonces, y el médico o el nutricionista se olvida que la sonda no está en el estómago. ¿Y qué le dice? Dice, ¿cómo le dan esto? Le pueden dar, por ejemplo, hay unas bolsitas que se conectan al sistema y le dan en bolos, le hacen pasar a gravedad, como fuera del estómago. Imagínense que ocurre eso, ¿sí? 400 cc, ¿sí? Y la familia sigue las instrucciones y le pone 400 en una bolsita y le hace pasar a gravedad, ¿no? Bien alto, ¿no? Y empieza a pasar a comida, pero no está en el estómago. Y 400 cc al intestino de un bolo, ¿sí? En el lapso, digamos, de 10 minutos. Es un bolo, ¿correcto? ¿Qué te va a decir ese paciente? ¿Sensación de saciedad tienes? ¿Qué crees que te va a decir? Estoy defecando más. ¿Ah? Está defecando más. No. Ya veo. Se hincha. Imagínatelo en ti, a ver. Hinchado. Lo primero que les da es un dolor terrible, ¿no? Dolor porque el intestino delgado, que no está hecho para eso, se distiende y tiene que recibir rápidamente un gran volumen. Y el intestino es pequeño, es delgado. Entonces, eso le genera dolor, dolor, cólicos, náuseas, disconfort, diarreas, correcto, lo tolera mal, porque eso está hecho para recibir información, correcto. Muy bien. Ahora, hay otros casos donde de todas maneras tenemos que poner una sonda postilórica cuando el estómago está dañado de alguna manera o funciona mal. Los pacientes diabéticos tienen una condición que se llama paresia gástrica, que el estómago no se contrae, ¿sí? En algunas operaciones del abdomen también el estómago no funciona bien, y se llama paresia gástrica. ¿Y cómo lo vemos? Hay una manera de estudiarlo, que es haciendo una radiografía del estómago con sustancia de contraste en el fluoroscopio. ¿Qué es el fluoroscopio? Es un equipo de rayos X que es como una televisión, ¿sí? Donde tú le das el play y ahí estamos mirando, van soltando los rayos y vamos mirando, por ejemplo, el paciente come y va pasando el bolo y va llegando al estómago y vamos viendo cada parte del proceso. Entonces podemos ver paso a paso cómo se comporta ese bolo. Y digamos, llega al estómago y vemos que el estómago no se mueve, no se contrae, ¿no? Y deja pasar muy lentamente el contenido hacia el intestino. Ese es un estómago parético, es como un estómago paralizado, paralítico, ¿correcto? Eso es una paresia gástrica, ¿ya? Puede ser temporal o puede ser definitiva, como los pacientes diabéticos que les estoy mencionando. También puede ser que responda a medicamentos, no puede ser parético como el paciente, correcto, está parético, pero todavía responde a medicación que va a hacer que ese estómago se mueva, ¿sí? Lo que les dije también, ¿cuándo puede estar dañado el estómago? Un estómago operado, es un estómago que no puede recibir alimento, o por ejemplo un paciente que, lo que les dije, los cáusticos, ¿no? Que está dañado por la ingestión de cáusticos. Entonces, ¿en quiénes ponemos sondas transpilóricas? Más allá del píloro. Todo lo que diga transpilórica identifica al intestino delgado, ¿correcto? Entonces, cuando hay riesgo de broncoaspiración, cuando hay paresia gástrica, cuando hay pancreatitis aguda, este punto es discutible. Hay muchos estudios en donde se le puede dar al paciente nutrición al estómago en pancreatitis y funciona bien, ¿sí? Entonces, no es discutible, algunos fisiólogos prefieren las ondas postilóricas, otros prefieren las ondas gástricas, pero bueno, lo vamos a poner así, ¿ya? Y cuando hay cirugía gástrica o duodenal y no podemos, digamos, utilizar el estómago porque preferimos que ese órgano quede libre para que pueda cicatrizar bien, pasamos una sonda más allá de esa zona, ¿sí? Para que permita que cicatrice adecuadamente, ¿sí? En cirugía, cuando nosotros operamos, intervenimos un órgano quirúrgicamente y luego lo reparamos, ¿sí? Hay maneras de repararlo, ¿sí? Puede ser con suturas, con hilos, ¿correcto? Con grapas, ¿sí? Entonces, pero una cosa como en todo, ¿no? Como en toda la vida, lo que queremos es que no haya distensión, ¿sí? Es como que hemos pegado un globo y si no queremos que se
que el globo se rompa, ¿correcto? Dejamos que el pegamento haga su efecto y no usamos el globo, no lo inflamos, ¿correcto? Entonces dejamos que repose. Por eso es que podemos usarlo en pacientes quirúrgicos también. Factores de riesgo para la broncoaspiración. Es la inhabilidad del paciente para proteger su vía aérea, ¿no? Pacientes con déficit neurológico, básicamente, ¿no? Es lo más importante. Pero hay otras condiciones donde todo esto también se puede aumentar. Por ejemplo, cuando hay gente que tiene reflujo, ¿sí? Que no funciona bien el mecanismo cardial, ¿sí? Para evitar el reflujo, ¿sí? En el cardias hay dos mecanismos que protegen del reflujo. Uno es el mismo cardias que tiene una musculatura y un mecanismo de válvula, ¿sí? Que en realidad no es muy fuerte. Ese no es el principal mecanismo. El principal mecanismo es el ángulo. ¿Alguien tiene plumón? El ángulo. Si a ustedes los paro de cabeza, primero los doy de comer, ¿ya? Un litro de Coca-Cola. Y luego los paro de cabeza. ¿Va a regresar a Coca-Cola o no? Por la nariz. Sí, sí. ¿No es cierto? Este es el esófago, ¿sí? Lo vamos a... Este se llama el ángulo de Gis, ¿correcto? Esto que está acá. Si me das la comida de comer el chicharrón, sí. Entonces, vamos a editar así, ¿ya? Vamos a hacerlo más exagerado. Me antojó el chicharrón. ¿Ya? Ay, Y vamos acá, ¿correcto? Entonces, cuando aumenta la presión intraabdominal, este ángulo es bien cerrado, ¿sí? Va a cerrar este espacio, ¿correcto? Va a cerrar este ángulo. Cuando este ángulo es abierto, ¿sí? Aumenta la presión y aquí es fácil que se salga. ¿Sí lo entienden? O sea, este ángulo tiene que ser bien cerrado. ¿Sí? Por eso en una hernia hiatal, donde el estómago se mete por el hiato esofágico hacia el tórax, este mecanismo se pierde y los pacientes tienen un reflujo muy importante, ¿correcto? Entonces no es el cardias con su musculatura interna, ¿sí? Que está dentro de la pared y los mecanismos que evita el reflujo, sino básicamente es el ángulo, ¿ya? Por eso si les hago eso, no va a regresar la Coca-Cola se va a quedar así los pares de cabeza. Así les aprieta la boca, no va a regresar. pero... Muy bien. Los pacientes mayores también tienen riesgo importante de broncoaspiración. ¿Cuándo uso una sonda? ¿Cuándo uso un ostoma? Ya hemos visto con ejemplos en las primeras clases, ¿no? La sonda, 4 a 6 semanas, no puede durar más. No tolera nuestras mucosas nasorofaringeas una sonda por más tiempo, porque ya empieza a producir daño, ¿sí? Úlceras de presión se llaman, úlceras de presión, ¿sí? Entonces, y también aumenta el riesgo de broncoaspiración. Yo lo puse acá. Tener una sonda aumenta el riesgo de broncoaspiración. El riesgo de broncoaspiración también es importante. Entonces, mucho tiempo aumenta el riesgo, ¿sí? Entonces, las sondas 4 o 6 semanas, ¿sí? No puede ser nasal oral, ya les dije, son de diversos materiales las sondas, ¿sí? Tienen un diámetro interno y un diámetro externo, ¿sí? Entonces, lo que más detesta el paciente es cuando tú le hablas de la sonda, lo primero que dice, ¿cómo lo voy a aguantar? ¿No? Una cosa así, mi nariz, ¿sí? Pero al pasar los días, al comienzo sí es molestoso, pero poco a poco se van acostumbrando y lo toleran bastante bien, en general, ¿no? En general, ¿ya? Ahora, ustedes han visto este material, ahorita hablo de los materiales, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Ahora las ondas también tienen canales, ¿sí? Tienen un canal por donde pasa el alimento y tiene otro canal de limpieza. Siempre van a ver que las ondas, ahorita lo vamos a ver en la foto, tiene 2 canales, ¿correcto? ¿Ya?
Acá está la sonda, ¿sí? Ya. Este es por donde pasa el alimento y este es para limpiarlo, que está al costadito. Con agüita. Cuando se empieza a usar y cuando se termina de usar, Agüita, ¿sí? agüita. Agua, agua, agua. ¿Sí? Siempre mantener los dos canales limpios. ¿Por qué? Pasamos comida por ahí, fórmula. Esa fórmula hace coágulos, ¿sí? Y se tapa, es una complicación frecuente. Por eso a veces lo que cuesta ponerle la sonda al paciente y luego no funciona, doctor, hay que sacar, mandarle al gastro, otra vez que le ponga una sonda transpilórica. Las sondas transpilóricas en general las ponen los gastroenterólogos, ¿sí? Porque ellos la llevan, le ponen un hilito aquí en la punta, acá, y lo llevan con su pincita endoscópica, se meten al duodeno y ya está, dicen, ya salen con sale su endoscopio y ellos sueltan el hilito que le habían amarrado. De esa manera colocan las ondas nasoenterales. Otra cosa, ese color siempre es morado, ¿sí? Todo lo de nutrición es morado. Dentro de la nutrición también se viste morado, ¿no? ¿Han visto nutricionistas que se visten de morado? ¿Lo han visto? Color No me piel. equivoco, no, sí se visten de morado. ¿Sí? Sus ambos, todos, sus ropas, los colores institucionales son morados. Y también es morado aquí. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Es morado eso que recibe y también las líneas de nutrición enteral también son moradas. O sea, lo que va a embonar aquí, lo que está hecho para embonar ahí, también es morado. Porque ha pasado que la primera viene, Endovenoso. agarra ahí, frin, esto aquí, ching, al paciente venoso se le da. Y la comida, ¿Murió? muchos pacientes se mueren. Muchos pacientes se mueren, sí. Entonces, es un accidente muy grave. Entonces, ya por norma, Examen. hace algunos años, ya se dijo, todo lo que es morado, es decir, ustedes, cuando encuentren una cosa morada, eso es de nutrición enteral, ¿correcto? Entonces, miren esta sonda, una sonda de poliuretano. Ya, eso sí sé. Es una sonda muy delgada, muy flexible, muy blandita. Entonces, los materiales plásticos son de diversas calidades. El normal, ¿han visto las sondas estas que tienen el color verde, las nasogástricas usuales? ¿Sí? Estas sondas pasan los días y se va endureciendo el plástico. Entonces, va generando mucho más disconfort. Si está un paciente, ¿no? Se empiezan a poner duras y se ponen, ya no es un plástico blandito, flexible, sino es un plástico duro que causa mucho más disconfort en el paciente. Ustedes ven aquí un peso, esto es un peso, ¿sí? Un metal cubierto ahí que le da peso. Hay otra manera de poner las sondas nasoenterales que pasen el píloro. El estómago con sus movimientos va a llevar este peso más allá del píloro, ¿sí? Pues es otra manera, sí, que lo haga, pero no siempre funciona bien, ¿no? La manera más efectiva es hacerlo con el gasto entero, ¿ya? Acá está. Bueno, los ostomas, ya lo entienden, cuando es una nutrición enteral que requiere más allá de 4 o 6 semanas, en un paciente que no puede comer por sus propios medios, pues tenemos que confeccionarle un ostoma. ¿Sí? Los ostomas, los gastrostomas se pueden hacer por cirugía, el cirujano desde un corte o laparoscopía, ¿sí? Pero ahora hay una manera de poner, se llama el set de gastrostomía percutánea, lo pone el endoscopista. ¿Sí? Entra al estómago, le mete mucho aire, lo infla mucho, y si nosotros inflamos el estómago, vamos a pensar, ¿sí? La pared anterior de un estómago totalmente inflado se va a pegar a la pared del abdomen, ¿correcto? Y entonces, utilizando esa, es muy fácil en ese momento, ¿no? Si yo meto una aguja en un paciente que tiene un estómago muy inflado, puede llegar al estómago, casi sin mirar en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, de esa manera ellos rápidamente colocan una guía ahí que sale y no necesita que el cirujano participe de eso, ¿ya? ¿Cómo se mide el diámetro de las ondas? Siempre hablamos acá del diámetro interno.
Cuando ustedes vean una sonda y va a decir esta palabra, French, ¿sí? ¿Qué significa French? Significa multiplicar los milímetros del diámetro por 3. ¿Sí? 12 French significa 4 por 3, ¿no es cierto? 4 milímetros de diámetro, para que ustedes hagan una idea. ¿Ya? 25 French, ¿qué significa? Sí. Dice, pásame una sonda rectal número 28 o 27. ¿Qué significa? 9 El centímetros. diámetro es de 9 milímetros, 9 ¿correcto? milímetros. ¿Sí? Y eso es para todas las ondas. Esto de los frames es para todas las ondas, ¿ya? Es para que lo entiendan bien. ¿Cómo dice 9? Pásame un catéter 6 French. ¿Qué significa? 2 milímetros. 2 milímetros de luz, ¿no? Los catéteres venosos centrales son 7 French, 6 French. Y eso habla del diámetro interno, ¿sí? Ya el material le agrega un grosor adicional. Por eso también un material que sea delgado. La silicona, por ejemplo, es un excelente material, ¿sí? Pero el problema es de que su cubierta externa puede ser un poco gruesa. O sea, le agrega un grosor que puede ser molestoso. La modalidad, ya les dije, difusión continua, en bolo, ¿sí? Intermitente, no todo el día, no 24 horas, sino en ciertos momentos del día le vamos dando al paciente la infusión. Eso significa intermitente. ¿Ya? Las fórmulas, listo. Creo que esto es lo más bonito, ¿sí? Hay un universo de fórmulas y hay muchas maneras de clasificar las fórmulas. O sea, cuando una fórmula llegue a sus manos, ustedes tienen que saber, decir, ¿qué fórmula es esta? Clasificarla y entenderla, ¿sí? Densidad calórica, 38. ¿sí? Hay fórmulas. Siempre se acuerdan de los requerimientos de agua. ¿Cuántos son los requerimientos de agua del cuerpo? 2 litros a 2 litros. Por cada caloría, 20, 30. una caloría, un mililitro. ¿Correcto? Por eso lo que necesitamos es de 20 a 30 kilocalorías kilo día, igual de agua, lo mismo, más parecido, 25, 35, 25, 30 el requerimiento de agua. ¿Correcto? Entonces, si tiene un mililitro, la fórmula, un mililitro, una caloría, se llama isocalórico. ¿Sí? Isocalórico. Si tiene más, 2 kilocalorías por mililitro de fórmula, se llama hipercalórico. Y si tiene menos, se llama hipocalórico. ¿Correcto? Entonces, ¿en qué casos puedo necesitar? Generalmente vamos a dar fórmulas isocalóricas. La gran mayoría de fórmulas tienen esa configuración. Pero, por ejemplo, yo necesito restringir el volumen a un paciente. No puedo darle mucho volumen, pero necesito darle buena cantidad de nutrientes. Entonces le doy más calorías y menos volumen y escojo una fórmula hipercalórica. ¿Correcto? Ahí juego la cantidad de calorías versus el volumen en el que van a ir esas calorías. ¿Ya? Otra, el tamaño de las moléculas. ¿Sí? Si yo agarro un arroz con pollo, ¿sí? Lo seco, me quito todo el agua, lo meto en un molinillo, ¿sí? Y lo vuelvo harina, ¿sí? Eso se llama ensure. ¿Qué es eso? Las moléculas completas, los carbohidratos completos, las proteínas completas, nada está degradado, tal cual como que lo estuviéramos comiendo. Esas son las fórmulas poliméricas. O sea que hay polímeros, hay proteínas completas, ¿sí? Lípidos completos, carbohidratos, moléculas grandes de almidón, o sea, tal cual como es la comida. Eso se llaman las fórmulas poliméricas. Eso van a escuchar mucho, ¿ya? Ya les he dicho que es una fórmula, el arroz con pollo, eso es una fórmula polimérica. Cuando está parcialmente digerida, ¿sí? Parcialmente, eso, la palabra que se usa es hidrolizada. Cuando las moléculas están parcialmente hidrolizadas, las moléculas de los macronutrientes parcialmente, eso se llama fórmulas oligoméricas. ¿Sí? Y cuando están completamente hidrolizadas, es decir, ya en esa fórmula vienen aminoácidos puros, ya no vienen proteínas, vienen aminoácidos, todos separados,
¿sí? Viene glucosa, viene fructosa, ¿sí? Vienen ácidos grasos, ¿sí? Totalmente todo separado, eso se llama fórmulas monoméricas, ¿correcto? Entonces ya nos vamos preguntando, ¿pero en quién usaré fórmulas monoméricas? ¿A quién le puede servir una fórmula monomérica? Alguien que no tenga estómago. Directo al diario. El lado va por ahí, ¿no? O sea, una persona que tiene un proceso de digestión muy venido a menos, ¿sí? Que su intestino funciona mal, que no tolera bien las fórmulas poliméricas, por ejemplo. Claro, no es de digerido. Entonces necesitamos una fórmula en que los nutrientes, que no darle trabajo, ¿no? Ya todo el trabajo, si se dan cuenta, una fórmula monomérica, todo el trabajo del intestino está hecho. Lo único que le falta es absorber. Correcto, no tiene que digerir. En cambio, la polimérica tiene que haber digestión para que haya absorción. Acá no, en la monomérica va de frente a la absorción. ¿Sí? Entonces, hay un tema ahí de tolerancia, por ejemplo, o un intestino corto, ciertas condiciones donde hay falla intestinal parcial, en donde sí se necesita usar este tipo de fórmula. La osmolaridad, ¿no? De 300 a 350 milimoles por kilo de fórmula, ¿sí? Lo que buscamos siempre que las fórmulas sean isoosmolares, ¿sí? Algunas fórmulas pueden ser hiperosmolares, ¿sí? De preferencia nunca darlas en bolo, estas fórmulas hiperosmolares, darlas en infusión. Otra cosa importante, el contenido de fibra que tiene la fórmula. La fibra, ya vamos a ver, tiene efectos muy beneficiosos. Y otra es la fórmula que tiene nutrientes especiales. Esto es una cosa muy importante, ¿sí? Puede tener vitamina, arginina, ácidos grasos omega 3, ¿sí? Ácidos grasos, el tamaño de los ácidos grasos que tiene. Por ejemplo, si un paciente tiene una fístula quilosa, ¿sí? Lo hemos operado, le hemos cortado un conducto linfático muy importante. ¿Y cómo se ve esto? Tenemos el drenaje y vemos que el drenaje sale blanco. Cuando el paciente come, sale blanco. ¿Sí? Cuando no come, sale clarito. O sea, la linfa o toma agua sale claro, ¿correcto? Pero cuando come, la linfa lleva los ácidos grasos, ¿no es cierto?, de cadena larga, ¿sí?, hacia el hígado. Entonces, y eso va por los canales linfáticos. Entonces, podemos encontrar una fórmula en esos pacientes que no tenga ácidos grasos de cadena larga, sino de cadena media y cadena corta, y entonces no va a haber linfa, ¿correcto? Entonces, le podemos ayudar de esa manera. Los omega 3, como les dije, que tengan nucleótidos, todo eso tiene que ver, mucho de eso tiene que ver con lo que se llama inmunonutrición. Una nutrición que busca efectos inmunológicos en el paciente. Son terroristas. Combinando todo lo anterior, todo lo que han visto en esa clasificación, podemos agrupar a las fórmulas en cuatro grandes grupos. Las fórmulas estándar. Las fórmulas estándar son las fórmulas poliméricas, ¿sí? Isocalóricas, o pueden ser también hipercalóricas, básicamente las poliméricas de cualquier tipo. O sea, la comida. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que su aparato digestivo funciona, un paciente, por ejemplo, que ese chico que vimos la clase pasada, que estaba en UCI, este muchacho que lo atropellan, ¿no es cierto? Su intestino está perfecto. O un paciente gran quemado, por ejemplo, ¿sí? Está bien su intestino, no pasa nada, él no necesita nada de eso, solo necesita una fórmula estándar, comida. Pero por algo no puede comer con su boca, entonces le damos la comida con la sonda, pero lo que le estamos dando es la comida entera de su casa, prácticamente. Es de chapolvo, como dicen. Luego vienen las fórmulas polipeptídicas. Las fórmulas polipeptídicas son las fórmulas
que le damos a los pacientes que necesitan mucha proteína, ¿ya? Por ejemplo, los pacientes que tienen tienen enfermedades críticas o trastornos inflamatorios severos. Paciente que está descompensado con un estrés inflamatorio severo, porque lo que necesita ese paciente con estrés inflamatorio, como lo hemos visto, lo que más quema y destruye son proteínas. Entonces, lo que más necesita ese paciente es proteínas, ¿sí? Los que más alto contenido de proteínas. Eso es una fórmula poliinsaturadas. Las fórmulas inmunomoduladoras son fórmulas que contienen en diversas cantidades estos nutrientes especiales que les he dicho: arginina, glutamina, ácidos grasos y nucleótidos. Esas 4 cosas. ¿Qué es una fórmula inmunomoduladora? Una fórmula que contiene alguna de estas 4 cosas que les voy a decir: ácidos grasos omega 3, arginina, glutamina y nucleótidos. ¿Sí? Y las fórmulas específicas de enfermedad, ¿sí?, son fórmulas hechas para ciertas enfermedades. Para el paciente con cirrosis hay una fórmula diseñada para el paciente con daño hepático severo. Para el paciente renal hay una fórmula para el paciente renal, ¿sí? Si yo les diría qué le pondrían y qué no le pondrían a un paciente con daño renal severo, ¿qué, por ejemplo, le limitarían o qué le darían mucho o poco? ¿Qué es lo importante en un paciente con daño renal severo? Bajo en potasio, ¿correcto? Bajo en potasio. Cuando el riñón funciona mal, no depura el potasio y esta falta de depuración de potasio nos puede llevar a una hiperpotasemia, que es una condición peligrosa. Los pacientes renales se mueren de hiperpotasemia. ¿Sí? Si no se dializan, lo que los va a matar más rápido es la hiperpotasemia. Entonces, bajas en potasio. ¿Qué más? Bajas en proteínas, ¿correcto? Porque el riñón lo que hace es es eliminar, ¿no?, la urea, ¿no?, que es el producto desecho de la parte nitrogenada de las proteínas, ¿correcto? Y si no funciona, esa parte nitrogenada no sale del cuerpo y se acumula, ¿no?, causando daño. Entonces, eso es, por ejemplo, si yo quisiera enseñar qué hay en el mercado, el Nepro, ¿sí? ¿Han escuchado el Nepro? No. Vienen unas latitas así, unas latitas como de leche Nestlé, Nepro, ¿sí?, hecha para paciente renal, ¿sí? Pero es diferente al paciente renal que no está en diálisis, que todavía algo de su riñón funciona. Tú le das Nepro, baja en proteínas, baja en potasio. Si el paciente ya está en diálisis, es como que ya tiene su riñón funcionando, ¿correcto? Y ya no necesita una fórmula renal. Más bien un paciente que está en diálisis necesita una fórmula alta en proteínas, ¿sí?, y con potasio normal, porque su riñón se llama el aparato de diálisis, ¿correcto? Entonces es diferente. Doctor, ¿qué le damos al paciente con enfermedad renal? ¿Qué fórmula? A ver, fórmula para el paciente con enfermedad renal. Si yo les pregunto esto y les pongo ABCD, ¿sí?, ustedes me tienen que preguntar en el examen: doctor, ¿en diálisis o sin diálisis? Sin diálisis significa que el paciente todavía algo de su riñón funciona, poquito, pero algo funciona, ¿sí? Entonces ahí pondrán el método. Pero si les digo que está con diálisis, me pondrán una fórmula polimérica alta en proteínas, ¿correcto? Entonces acá está la descripción de lo que hemos dicho. Fórmulas estándar, tienen todos los nutrientes intactos, es polimérica. Esto no es tan importante. Tiene, por ejemplo, aceite de soya, maltodextrina. Estas son formas, digamos, complejas de azúcares, estos de aceites, ¿no es cierto? Proteínas como caseinatos, ¿sí? Puede ser isocalórica o hipercalórica, entre 1 y 2 kilocalorías por mililitro, ¿sí? Algunas tienen fibra, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente de las fórmulas estándar? Que están hechas para personas, digamos, que no tienen una necesidad, no tienen un estrés inflamatorio severo. ¿Cómo es una persona que no tiene un estrés inflamatorio severo? Necesita
¿Proteína normal o necesita mucha proteína? Normal. ¿Quién dice mucho? Normal, chicos. Si yo no tengo estrés inflamatorio, no estoy destruyendo mi proteína. ¿Correcto? Entonces no necesito que me den mucha proteína. Si yo tengo estrés inflamatorio severo, una inflamación muy severa en mi cuerpo, estoy destruyendo mucha proteína y necesito que el doctor me dé mucha proteína para reemplazarla. ¿Correcto? Entonces, las fórmulas estándar están hechas para pacientes que no tienen particularmente un estrés inflamatorio severo. ¿Correcto? Digamos que por motivos económicos, su paciente, estas son más baratas también. ¿Sí? El OFS, el Nigeria Plus, ¿sí? El Ensure. ¿Cómo puedo hacer yo en estos casos? Si no tengo acceso, no puede comprar otra cosa el paciente. Le damos esto y yo le agrego, le doy más proteína. Le puedo dar módulos proteicos. ¿Qué son los módulos proteicos? Que es otra forma de suplemento nutricional. Es un suplemento que solo trae proteínas. ¿Sí? ¿Han visto eso, por ejemplo, en los que venden en estas tiendas que venden para los fisicoculturistas? ¿Sí? ¿Han visto o no? Ustedes van ahí y unos tarros rojos ahí, que es pura proteína, ¿no? Que es para... Eso es módulo proteico. Eso se llama así, módulo proteico. Eso también lo puedo dar a mis pacientes. ¿Sí? Hay otro que se llama, bueno, nombres comerciales, les voy a dar algunos. El Providegol. ¿Han escuchado el Providegol? Providegol es pura proteína, es líquida, ese más bien no viene en polvo, no se tiene que preparar, no se tiene, ya viene, es un líquido, y en 30 mililitros, una copita así de pisco, ¿sí? 30 mililitros, ¿sí? Vienen 15 gramos de proteínas. ¿Sí? ¿Cuánto pesas? Ya, ella necesita 50 gramos, ¿no es cierto? ¿Sí? De proteína al día, 1 gramo kilo. 0.8 a 1, ¿correcto? 50 vamos a poner. ¿Sí? 3 copitas, ya tiene casi toda la proteína que necesita. No tiene que comer ni carne, ni huevo, nada. 3 copitas de Providegol. ¿Sí? Y ya está hecha. ¿Correcto? Comer proteína es difícil para el paciente. Díganle a un paciente, cómete 3 huevos, una lata de atún, ¿no? Necesitas harto. Lo que menos quiere ver es el huevo, el atún, la carne. A ver, díganle a un enfermo que coma un filete de carne. ¿Sí? No puede, no le apetece. Para un enfermo es más fácil consumir, por ejemplo, carbohidratos. ¿Sí? Cereales que son más digeribles o más aceptables. Si uno lo come, ay, un caldito con fideíto, con papita, qué rico, y se lo come. Pero la carne le cuesta al enfermo. ¿Sí? No le apetece. Entonces, por eso existen los módulos proteicos que podemos combinar con esto. ¿Correcto? Las fórmulas peptídicas pueden ser elementales o sedimentales. Estos son sinónimos. La palabra elemental significa monomérico, ¿sí? Y la palabra semi-elemental significa oligomérico. O sea, parcialmente hidrolizada, completamente hidrolizada. ¿No? Tienen que entender bien esto, ¿no? Porque esas preguntas hay en el examen. ¿Sí? Tienen que entender, ¿sí?, que polimérico, ¿sí?, no hay nada de hidrólisis. Oligomérico es parcialmente hidrolizada y también se le conoce como semi-elemental. Y elemental significa que está completamente hidrolizada, la gran molécula está completamente hidrolizada, ¿sí?, una proteína convertida en aminoácidos, y eso se llama también elemental. ¿Ya? ¿Dónde se usan las fórmulas peptídicas? En síndromes de malabsorción o intolerancia a las fórmulas. Cuando no funcionan bien las estándar, vamos a las polipeptídicas, ¿ya? O en pacientes críticos. ¿Okay?
estas ya tienen altas dosis de proteínas, mucho más que las estándar, mucha más proteína que las estándar, pero tienen menos calorías. ¿No? Muy bien. El 25 al 35% de su contenido de calórico la brindan las proteínas. ¿Correcto? O sea, la tercera parte de esa fórmula de calorías, de su valor calórico, lo dan las proteínas. Generalmente también tienen cantidades importantes de micronutrientes, antioxidantes, vitamina C, vitamina D, vitamina E, selenio, tiene ácidos omega 3, las fórmulas polipeptídicas, que buscan un efecto inmunomodulador, ¿correcto? También. Muchas veces estas fórmulas polipeptídicas, se combinan con las fórmulas inmunomoduladoras. Pueden haber una mezcla de ellas dos. La fórmula inmunomoduladora. Ya les expliqué de qué está compuesta, ¿sí? Tiene los ácidos omega 3, actina, glutamina y acá falta el nucleótido, también tiene nucleótidos, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de las fórmulas inmunomoduladoras? Reducir las tasas de infección, las infecciones de los pacientes, reducir la estancia hospitalaria, acelerar el proceso de recuperación del paciente, reducir la duración de la ventilación mecánica. ¿Sí? ¿Qué me dirían ustedes que si yo les digo que si yo le cambio el tipo de fórmula, el paciente va a salir más rápido del ventilador mecánico? ¿Sí? Parece el efecto de un medicamento, ¿sí? De un fármaco, pero es el efecto de un tipo de nutrición que tiene un efecto farmacológico. ¿Sí? Esto se conoce como inmunonutrición o también farmaconutrición. ¿Sí? Hay uno que nosotros usamos mucho, va en el Perú. En el Perú hay uno que se llama Immunex, ¿ya? Hay uno que no hay en el Perú que se llama Impact, que lo produce Nestlé. Y hay estudios muy bonitos con el Impact, en donde se hicieron ensayos clínicos, ¿sí? Dijeron ya, pacientes que se van a operar del aparato digestivo, cirugía grande. ¿Sí? Correcto. Les vamos a dar una semana antes de la operación, fórmula estándar, y al otro le vamos a dar IMPACT. ¿Qué tiene el IMPACT? Las 4 cosas que les he dicho: arginina, glutamina, omega 3 y nucleótidos. ¿Sí? Aparte de las calorías, aparte de las proteínas. Se les da una semana. Se operan los pacientes, se randomizan, ¿no? Nadie sabe si está recibiendo la fórmula estándar o la fórmula inmunológica, y luego se ven los resultados. ¿Qué se demostró? Que la tasa de infecciones del sitio quirúrgico y de las infecciones en general fue menor en los pacientes que recibieron la nutrición inmunológica, las fórmulas inmunomoduladoras. Una maravilla que podamos reducir la tasa de infecciones en los pacientes usando un tipo especial de nutrición. Las fórmulas de las enfermedades, fórmulas para los pacientes, fórmulas pulmonares. ¿Sí? Ya les he dicho, ¿qué quiero con un paciente que tiene daño pulmonar? Si le doy mucho carbohidrato, el cociente respiratorio es alto, me va a producir mucho CO2. ¿Sí? Y si no lo depura bien, puede hacer hipercambio. ¿Sí? Entonces, más bien el cociente respiratorio de las grasas es bajo, se produce poco CO2, ¿sí? Aportándole la misma cantidad de calorías, pero en forma de líquido. Entonces, las fórmulas para el paciente pulmonar son fórmulas altas en lípidos, ¿sí? Bajas en carbohidratos. Miren, 50% del valor calórico total. ¿Qué es el valor calórico total? Ya lo hemos dicho 2 veces. Ya, 100 mililitros de la fórmula, ¿cuántas calorías me da? Y de esas 100 ¿cuántas calorías me da? Y de esas calorías que me da, ¿cuántas me dan las proteínas? ¿Cuántas me dan los carbohidratos? ¿Y cuántas me dan los lípidos? ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo aquí,
El 50% del valor calórico total de las calorías que me da esta fórmula, la mitad me las dan los lípidos. Tiene un alto contenido de lípidos estas fórmulas para pacientes. No carbohidratos, lípidos. Ya les expliqué por el cociente respiratorio, que es muy diferente en los lípidos 0.7 que en los carbohidratos. Entonces, ¿qué tienen? Carbohidratos tienen 30% del valor calórico total. ¿Cómo es en las dietas? ¿Se acuerdan del plato? El plato estándar americano que lo hicimos en la segunda clase. ¿Se acuerdan? No. La mitad de nuestra comida son carbohidratos, normalmente, ¿correcto? Sí, en las dudas la papa. 20% son proteínas, 30% son lípidos, más o menos así, más o menos así, ¿sí? Sí. La 50% carbohidratos, 20% proteínas, 18%, 20% y 30% lípidos, ¿correcto? Si esta fórmula fuera un plato, 50% serían Lípidos. lípidos, ¿sí? 65% de proteína, lo mismo, y 30% carbohidratos. ¿Cómo cambia la fórmula? 20, 40, no sé, 30% de carbohidratos. Ah, no, carbohidratos, 30. Estas son dietas específicas de enfermedad, ¿no? Para el paciente pulmonar ya vimos cómo es. ¿Cómo es la dieta para un paciente diabético? Un paciente diabético que necesita una fórmula, ¿sí? ¿Cómo le construyo su fórmula? ¿Qué tendría que tener? Glucosa, insulina. Porque ahora no. ¿Qué tendría que tener? Glucosa. Dice, Reduce la hiperglicemia, entonces. miren cómo es. Lo que no cambia mucho la cantidad de carbohidratos, ¿sí? Otra vez, vamos a nuestro plato estándar, ¿sí? 50, 30, 20, ¿sí? 50 carbohidratos, 30 lípidos, 20 proteínas, ¿sí? Acá, ¿cuánto es? 40, 40 carbohidratos lípidos y 20 proteínas, siempre 20 proteínas, casi siempre es 20 proteínas, ¿sí? Entonces, sí, baja un poquito la cantidad de carbohidratos, pero más que la cantidad de carbohidratos, lo que cambia aquí es la calidad de los carbohidratos. Es lo más importante, ¿sí? Yo quiero en un paciente diabético que los carbohidratos que consuma no se absorban rápido, ¿sí? Habíamos hablado del índice glicémico, ¿correcto? La velocidad con que los carbohidratos se absorben y llegan a la sangre. Entonces lo que quiero aquí es carbohidratos con bajo índice glicémico, que se absorban, carbohidratos que se absorban lento, carbohidratos integrales, ¿correcto? Esto también es polimérico, es alimento completo, ¿sí? Pero el tipo de carbohidrato que le ponen a esta fórmula es lo que es diferente, ¿ya? Tiene fibra también. ¿Por qué tiene fibra? Porque ya vamos a ver después, lo digo igual ahora, la fibra, ¿sí? Altera la capacidad de absorber carbohidratos. Disminuye la absorción de los, o enlentece la absorción de los carbohidratos, ¿sí? Por eso le agregan fibra a esta fórmula para diabetes. Ya habíamos hablado, ya lo dijeron bien, cómo es la fórmula del paciente renal, ¿sí? Bajo en potasio, bajo en proteínas, pero si está con diálisis es normal. Potasio y fósforo bajo, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? El hígado, que está vendido a menos, tiene una capacidad, sobre todo, muy mala de procesar los aminoácidos aromáticos. En cambio, puede procesar todavía los aminoácidos de cadena ramificada, los que son cadenitas, ¿no? Los que son anillos, estos
aminoácidos que tienen anillos, ¿sí? Esos no debemos darle al paciente caliente. También debemos darle cantidades menores de proteína. Baja en proteína, baja en aminoácidos aromáticos, ¿sí? Bajas en sodio, porque el paciente también hepático no produce albúmina y eso produce un mal manejo de los fluidos. Entonces, baja en sodio, baja en aminoácidos aromáticos y baja en proteínas. Eso. Claro, vamos a dejar ahí ya. ¿Hasta ahí llega el examen? Sí. Bueno, es muy grande, pero ¿De verdad? es mejor enseñarle lo importante. Está bien. Hasta antes de fibra viene entonces. Esto lo voy a enseñar en la otra clase, algo de esto, en la otra fase. Vamos a hacer una ampliación. Pero esto es lo básico, ¿ya? Algo de nutrición panteónica que vamos a hacer en la próxima fase. Hasta acá viene el examen, ¿ya? A todos los grupos igual les voy a enseñar hasta acá nomás. Hasta antes de fibra. Sí, antes. No, pues hay que aclarar porque no me decía este gráfico. Hasta hepático era. Sí, hasta fórmulas específicas de enfermedad. Ya. ¿Ya? Así que puede recibir nutrición enteral y parenteral. Sí, pero tienes que saber, tienes que medir la dosis. Claro, tienes que darle, por ejemplo, él requiere 2000 calorías. Le puedes dar 1000 calorías por enteral y 1000 por parenteral. Pero no de pasado. Para eso tienes que medir. ¿Qué habla? Listo, muchachos. No, usted.